vamos a ver el transporte activo. El transporte activo no es nada más que el transporte de moléculas o iones de una determinada sustancia a través de la membrana celular contra un gradiente de concentración. Entonces es lo contrario de la difusión. La difusión va a favor de una gradiente de concentración. La difusión va de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Pero cuando queremos hacer el transporte contrario, llevar iones, partículas, moléculas de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración, aquí la situación se complica, porque no solamente hace falta un canal o una proteína transportadora, sino además de una proteína transportadora, hace falta que intervenga o que se cuente con una fuente de energía adicional que produzca el movimiento, además de la energía cinética. La energía cinética es útil para la difusión, pero aquí necesitamos una energía extra. Vamos a ver, por ejemplo, que en las múltiples actividades que tienen las células durante el día, entra una gran concentración de sodio al interior de la célula y además sale potasio desde el interior de la célula hacia el exterior. Este ingreso de sodio y esta salida de potasio son momentáneas. Luego, en el próximo, incluso tan momentáneas como, hablando en una fracción de tiempo, como milisegundos. En los próximos 2-3 milisegundos tiene que volver a ingresar el potasio y salir nuevamente el sodio. No puede quedarse el sodio dentro de la célula porque la célula quedaría permanentemente despolarizada, permanentemente con una carga eléctrica positiva, o tampoco puede quedar el potasio fuera de la célula, porque el potasio va a equilibrar el potencial, la carga eléctrica dentro de la célula. Entonces, es necesario que estos iones tengan que volver a sus compartimientos originales, y cuando vuelven a sus compartimientos originales, si el sodio es mayoritario en el líquido extracelular, el sodio es mayoritario en el líquido extracelular y el potasio es mayoritario en el líquido intracelular. Cuando ha salido el potasio, tiene que volver a entrar. ¿Y cómo lo va a hacer? En contra de una gradiente de concentración. Porque por mucho potasio que salga hacia el líquido extracelular es como un mar, ¿no? de inmenso. Es como si hagamos de cuenta que en medio del mar hay un barco cargado de potasio y ese barco vacía todo su potasio al mar. Imagínense, es mínima la concentración de potasio en medio de todo el sodio que hay en el mar, ¿no? Entonces, para volver el potasio hacia a la célula donde está cargado el potasio, les dije, la célula es un depósito de potasio. Entonces el potasio, para volver, tiene que necesariamente utilizar una energía adicional que produzca el movimiento de este ion de fuera adentro. Lo mismo va a ocurrir con el sodio. Si el sodio quiere salir desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular, necesita una energía adicional, porque por mucho sodio que hubiera entrado al líquido intracelular, no va a ser nada comparable con el mar de sodio que hay en el líquido extracelular. En el líquido extracelular el sodio es abundantísimo. Entonces, ven, aquí se requiere una energía adicional, y generalmente esta energía lo provee la molécula de alta energía que producen las mitocondrias, el ATP. Pero hay también otras moléculas de energía en la célula.
el GTP, por ejemplo, la fosfocreina, que también generalmente ceden fósforos o fosfatos de alta energía para que se produzcan estos movimientos. Entonces, para que se produzca este movimiento de transporte activo se requiere una proteína transportadora, pero esa proteína tiene que tener una actividad ATPasa. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de fosforilar el ATP, es capaz de, una parte de esa proteína tiene una actividad enzimática, por eso se dice ATPasa. El ATP tiene tres, por eso es ATP, tres fosfatos. Y cuando el ATP se une a una proteína de estas transportadoras de transporte activo, lo que hace es hidrolizarse gracias a la acción ATPasa, gracias a la acción enzimática de la proteína, y se convierte en ADP. El ATP y cede un fosfato de alta energía a la proteína para que ésta pueda, utilizando el fosfato, convertirse en una bomba que sea capaz de sacar sodio y de meter potasio. Entonces, por ejemplo, vean, este es un transporte activo clásico. Bien, ahora tenemos dos tipos de transporte activo. Un transporte activo primario, cuando se utiliza directamente la energía proveniente de la escisión del trifosfato de adenosina. ¿Qué quiere decir esta escisión del trifosfato de adenosina? Es la hidrólisis, la división, la separación del ATP que se convierte en ADP y cede un fosfato de alta energía para el transporte, ¿no? Generalmente este ATP se va a convertir debido a esta, para que se produzca este transporte en ADP y va a liberar un fosfato, este fosfato energético. Este fosfato es el que se va a unir a la proteína transportadora y va a permitir el cambio de configuración química de la potencia o de la proteína. Va a ser tan potente que va a transportar estos iones en contra de una gradiente de concentración. En el transporte activo secundario, la energía utilizada procede secundariamente de la energía almacenada en forma de diferencias de concentración iónica. Generalmente, este transporte activo secundario depende de este transporte activo primario. Cuando una bomba ATPasa, sodio-potasio, saca 3 sodios hacia el exterior y mete 2 potasios, hay una diferencia de potencial eléctrico, ¿vean? Que crea el funcionamiento de esta bomba en un lado de la membrana celular. Y en el otro lado de la membrana celular, si esta es la célula, en este lado se está produciendo este transporte de sodio hacia afuera y este transporte de potasio hacia adentro. En el otro lado de la membrana puede haber una proteína que aprovecha esta gradiente de, o esta energía almacenada que se está produciendo, pero por las diferencias de concentración iónica al salir el sodio, y aquí hay sodio en el espacio intersticial. Generalmente esto es transporte de los túbulos, de otros lugares. Entonces, este transporte secundario aprovecha de meter un sodio, ¿no? Gracias a la diferencia, ¿no?, de concentración que está generando esta ATPasa, y desde luego esa es una energía almacenada para que esta bomba pueda activarse y llevar un sodio hacia el interior. Generalmente estos transportes están asociados, ¿no? Puede ser un cotransporte cuando es con sodio con glucosa, por ejemplo, o sodio con aminoácidos, por ejemplo, o puede ser también un contratransporte cuando
una proteína aquí puede meter un sodio y sacar, por ejemplo, un calcio. Esto, por ejemplo, ocurre en una gran cantidad de células, en el miocito cardíaco. Durante el ciclo cardíaco, el calcio suele salir así desde el espacio intracelular cuando entra durante la contracción muscular hacia el espacio extracelular, hasta donde tiene que ser devuelto el calcio. Entonces, también hay la bomba sodio-hidrógeno o el contratransporte sodio-hidrógeno, etc. Entonces, vamos a ver esas bombas. Esas son las características de tanto el transporte activo primario como el transporte activo secundario. Aquí entonces, ya más en detalle, tenemos el transporte activo primario. Y vean, estas bombas sodio-potasio ATPasas, se llaman sodio-potasio ATPasas porque tienen una actividad ATPasa. Esta parte de la proteína, esta es la proteína transportadora, esta parte de la proteína tiene una actividad ATPasa, o actúa como una enzima, escinde el ATP, divide al ATP, hidroliza al ATP y lo convierte en ADP y libera un fosfato de alta energía. Este fosfato de alta energía es el encargado de ayudar a que esta estructura química, esta estructura proteica se transforme y pueda en esa transformación, vean, transportar 3 iones sodio hacia el exterior en contra de una gradiente de concentración, porque el sodio dentro de la célula tiene 10 miliequivalentes por litro, hacia afuera, ¿no?, donde hay una alta concentración de sodio, 142 miliequivalentes litros. Pero además pueda al mismo tiempo transportar 2 potasios desde fuera, donde hay poco potasio, la concentración del potasio es 4 miliequivalentes litro, hacia adentro, donde la concentración del potasio es 140 miliequivalentes litro. Entonces, vean cómo esta bomba ATPasa es capaz de producir este transporte. Y es muy importante este transporte porque la bomba ATPasa establece un voltaje eléctrico negativo en el interior de la célula, por una parte, ¿no? Establece un voltaje eléctrico negativo. ¿A qué se debe este establecimiento del voltaje eléctrico negativo? A que tanto el sodio como el potasio son iones positivos, ¿no? Entonces cada ion tiene una carga eléctrica positiva. Pero si salen 3 sodios y entran 2 potasios, entonces vean, el interior de la célula queda más negativo, porque han salido 3 iones positivos y han entrado solo 2 iones positivos. Entonces aquí, cuanto más funciona esta bomba ATPasa, más negativa se vuelve la célula. Este es un aspecto importantísimo porque, de hecho, va a activar a las bombas o a los transportes activos o secundarios, ¿no es verdad? Porque gracias a esa concentración, a esa energía más bien acumulada, es que los otros transportes pueden utilizar, ¿sí?, o pueden funcionar y arrastrar consigo un ion sodio para equilibrar este ion sodio que ha salido. Cuanto más funcione esta ATPasa, más van a funcionar los cotransportes, los contratransportes. Esa es una situación. Pero también en diferentes momentos, cuando ingresa el sodio en gran cantidad, cuando hay células muy excitables, que se despolarizan como
el músculo esquelético, el músculo liso, o el músculo, o la neurona en particular, ingresa mucho sodio al interior de la célula para volverla positiva a la célula. Pero la célula, su estado natural de la célula no es el positivo, sino es el negativo, es menos 70, menos 90, menos 60 milivoltios, dependiendo de la célula. Entonces, la célula tiene que restablecer ese potencial eléctrico. Entonces, ¿cómo restablece? A través de el funcionamiento de bombas ATPases, ¿no? Inmediatamente después de un potencial de acción, empieza a restablecerse las cargas eléctricas, tanto positivas como negativas, al interior de la célula y en el espacio extracelular. Esto también ayuda a que se restablezca la cantidad de agua dentro de la célula. Ya les decía, siempre que entre el sodio dentro de la célula, o a donde va el sodio va a ir el agua. Si hay una acumulación de sodio dentro de la célula, también el agua se va a empezar a acumular dentro de la célula y el volumen de líquido intracelular va a crecer, y esto puede afectar a la célula, la puede hinchar y la puede hacer explotar. Entonces, también este transporte activo saca sodios, y detrás de los sodios sale el agua por las acuaporinas, y se restablece el volumen del líquido de la célula. Una cosa, cuando funcionan estas bombas, para mantener los equilibrios, además, osmóticos, intra y extracelulares. Aquí hay, bueno, ¿dónde estamos? Aquí puede haber una acuaporina, que es un canal para agua, ¿no? ¿Vean? Si entran sodios, va a entrar el agua. Y si salen los sodios, va a salir el agua por estas acuaporinas. Hemos dicho también en un concepto ya de hace unos días que el agua en el organismo está en constante movimiento. El agua se mueve por las arterias y las venas, impulsado por quién se mueve el agua, la sangre por las venas, impulsado por las presiones que crea el corazón durante la sístole y la diástole, ¿no? Especial durante la sístole, aumenta la presión en las arterias. Este aumento de la presión en las arterias favorece la circulación de la sangre desde las arterias hacia los capilares, de los capilares a las venas, y de las venas nuevamente al corazón. Entonces, la sangre está en permanente movimiento. Luego, de la sangre hacia el intersticio, también hay un movimiento de líquido. El líquido sale desde la sangre hacia el intersticio a través de los poros capilares. Aquí hay otras fuerzas, ya no son las fuerzas del corazón, ya no es la presión, solamente la presión que genera el corazón con la sístole y la diástole. También, desde luego, parte de las fuerzas que van a forzar la salida del agua es la presión hidrostática del capilar, pero también está la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas, ¿no? O la presión hidrostática del intersticio, o la presión coloidosmótica del intersticio, que son fuerzas que van a ir cambiando minuto a minuto, segundo a segundo, para que el agua salga del capilar. Mientras una molécula sale del capilar hacia el intersticio, otra está volviendo del intersticio hacia el capilar, porque también ahí el agua está en permanente movimiento. Y entre el intersticio y la célula también hay fuerzas que van a arrastrar a que el agua entre y salga de la célula, porque el agua que está en la célula no es un agua estancada. Esta molécula de agua que está en este instante aquí, ¿no? El próximo va a estar aquí, y luego por otro canal va a estar aquí, y en los próximos 30 segundos ya va a estar nuevamente circulando por las arterias o las venas. El agua está en permanente movimiento, entrando y saliendo de las células. Esto lo hace gracias a este arrastre de moléculas de agua
que producen los iones sodio y en general los solutos osmóticamente activos. Bien, entonces, esto es súper importante, el funcionamiento de esta bomba. A esta bomba tómenla en cuenta porque vamos a hablar, hablar de ella durante toda la materia prácticamente, ¿no? Ahora, esta bomba tiene algunas características que, bueno, espero que ustedes las estudien más en detalle, pero las vamos a nombrar aquí, ¿no? Vean, tiene una subunidad A, tiene 3 puntos receptores para la unión de los iones sodio en el interior y 2 puntos receptores para el potasio en el exterior, y además tiene la porción que tiene la actividad ATPase. ¿Cuál es esa subunidad A? Un segundo. Bueno, okay. La subunidad A alfa es esta. Esa es la subunidad alfa. Y esta es la subunidad beta. Fíjense, en la subunidad alfa, que es la que funciona con el arrastre de los iones, aquí tiene 2 puntos en la parte del líquido que da líquido extracelular, 2 puntos. 2 puntos por la unión del potasio. Entonces, cuando 2 potasios se han unido en estos 2 puntos, crean ya un enlace químico también, ¿no? Y aquí adentro tiene 3 puntos para que 3 iones sodio se unan a esos puntos. Cuando los 3 iones sodio se han unido, entonces esta bomba está lista para proceder con la actividad ATPase. Y esta esquina, aquí, es la que tiene la actividad ATPase. Entonces, aquí una molécula de ATP, gracias a que esta parte de la bomba actúa como una enzima, se hidroliza, se convierte en ADP más un fosfolípido. Esta hidrólisis del ATP utiliza este fosfato, ¿para qué? Para darle la energía que requiere esta bomba para, digamos, cambiar su conformación. Y cuando hablamos de conformación, toda esta parte que está aquí se va hacia afuera y esta parte que está hacia aquí, hacia adentro, y transportan los iones sodio y los iones potasio. Es así como funciona esta ATPase, ¿no? Bien, entonces la bomba ATPase, como les decía, tiene funciones claves, ¿no? Va a mantener la electronegatividad de la célula, porque la célula es electronegativa, y cuando entran los sodios la pueden volver positiva o la vuelven menos negativa de lo que normalmente es. Entonces estos iones sodio tienen que salir necesariamente. Luego produce ósmosis del agua hacia el interior. Estos iones, ¿no?, van a arrastrar agua cuando entran, y entonces hay que sacarlos, porque cuando entran pueden a cargar o arrastrar una cantidad de agua enorme que puede explotar la célula, ¿no? Y finalmente está el hecho de que la naturaleza electrógena, la carga eléctrica negativa de la bomba de la célula. Aquí tenemos las porciones de la ATPase, ¿no? Bien. Luego está el transporte activo de iones, ¿no? Ahí perdón, este transporte activo de iones calcio utiliza una bomba muy parecida a esta, solo que se llama la bomba de calcio, y esta bomba de calcio actúa cuando los iones calcio se unen a la proteína en el líquido intracelular, y desde el líquido intracelular bombea iones hacia el líquido extracelular. Si esta es la membrana y aquí tenemos la bomba de calcio, ¿vean? El calcio fuera de la célula tiene una concentración de 2.4 miliequivalentes y dentro tiene una concentración de 0,0001 miliequivalente, una millonésima de diferencia con relación al líquido extracelular. Entonces, cuando el calcio
está dentro de la célula, cuando el calcio entra a la célula para producir muchas acciones, el calcio dentro de la célula puede producir la contracción de un músculo liso o esquelético, o el cardíaco también, puede producir la liberación de neurotransmisores, la liberación de enzimas, la liberación de hormonas. O sea, el calcio tiene enormes funciones en las células. Entonces, cuando el calcio ingresa, necesariamente tiene que volver a salir, pero vean, hay una gradiente de concentración enorme. Entonces, aquí se unen los iones calcio y también esta tiene una actividad ATPasa. Entonces, hidroliza el ATP en ADP más un fosfato de alta energía y produce la salida del calcio hacia el exterior de la célula. Este calcio es esencial para el funcionamiento celular, o lo vamos a encontrar en un montón de funciones, y estas bombas de calcio están también distribuidas, por ejemplo, en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, en el retículo endoplásmico, para bombear los iones que participan tanto de la contracción del músculo esquelético como la de la contracción del músculo cardíaco. Entonces, también, igual que la bomba ATPasa, entonces hidroliza de la ATPasa sodio-potasio, va a hidrolizar al ATP y también tiene los puntos de unión para el calcio. También hay otra bomba de transporte activo que está en el estómago, por ejemplo, o en los túbulos renales. Esta es la que participa del transporte activo de iones hidrógeno. En el estómago, en las células oxínticas, ahí hay una liberación de hidrógeno y de cloro, enormes cantidades de hidrógeno y de cloro hacia los canalículos para la formación del ácido clorhídrico, que es el que forma parte del jugo gástrico, ¿no? Entonces, vean, las células gástricas, las oxínticas, van a bombear una cantidad de hidrógeno enorme. En estas células la concentración de hidrógeno puede aumentar hasta 1.000.000 de veces la concentración que está en el líquido extracelular de hidrógeno. Entonces, también ahí hay en la pared que da a la luz del canalículo, en la célula oxíntica, hay una ATPasa de hidrógeno que tiene los puntos para la unión del hidrógeno, también el punto de actividad ATPasa, ¿no? Cuando este ATP se hidroliza gracias a la acción ATPasa de la propia proteína, lo que se convierte en ADP más fosfato de alta energía. Este fosfato es el que produce entonces la transformación de la proteína y es capaz de enviar el hidrógeno desde el interior de la célula hacia la luz del canalículo, donde está en gran concentración el hidrógeno, porque ahí se está formando el ácido clorhídrico. También estas células están, o estas bombas de hidrógeno están en las células de los túbulos distales y conductos colectores. Aquí hay unas células que son capaces también de bombear hidrógeno desde el interior de la célula hacia la luz del túbulo renal, ¿no? Las células intercaladas o intercalares son las que se encargan de esta acción. Tienen bombas ATPasas de hidrógeno. Todas estas células las vamos a estudiar en detalle cuando hablemos de cada uno de estos sistemas. Cuando veamos cómo se forma el jugo, el ácido clorhídrico, vamos a hablar pues de estas glándulas y del mecanismo de formación del ácido clorhídrico, donde la célula oxíntica tiene un papel clave y la bomba ATPasa de hidrógeno una función clave. Además,
esta ATPasa de hidrógeno hoy en día es objetivo de la farmacología. De hecho, hay unos fármacos, los más utilizados se llaman los inhibidores de la bomba de hidrógeno o los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, fármacos que se utilizan para el tratamiento de la gastritis, de la úlcera gástrica. ¿Bien? Esta bomba ATPasa es el objetivo de esos fármacos. Muy bien, entonces tenemos esos transportes activos primarios. Ahora, estos transportes activos primarios, como quiera que utilizan al ATP para su funcionamiento, entonces invierten una gran cantidad de energía de nuestro organismo, ¿no? Es decir, el ATP se obtiene a partir de las reacciones bioquímicas entre el oxígeno y los nutrientes. Entonces, una muy buena parte de los nutrientes que nosotros consumimos se invierten en hacer funcionar estas bombas ATPasas que están distribuidas por todo el organismo, ¿no? Para la cantidad de energía para concentrar 10 veces un osmol es de 1400 calorías. Para concentrar 100 veces es de 2400 calorías. Y para concentrar 1000 veces, 3600 calorías. Entonces, el funcionamiento de estas bombas, desde luego, es una gran inversión para el organismo, ¿no? Una buena parte de los nutrientes que consumimos se van al funcionamiento de las bombas ATPasas, que son las que se encargan de movilizar los iones. Y en nuestro organismo, este movimiento de iones en contra de una gradiente de concentración es, digamos, elevada. Todo el día las bombas ATPasas, las bombas de hidrógeno, las bombas de calcio están funcionando para mantener los niveles de osmolaridad y para producir, por ejemplo, secreciones como el ácido clorhídrico, ¿no? Bien. Entonces, tengan en mente que estas bombas son importantísimas, por eso es que tienen que conocer bien el funcionamiento de estas bombas y tienen que grabárselas porque vamos a hablar de ellas durante todo el año. Luego están el transporte activo secundario, está el cotransporte y el contratransporte. Vean, primero, el cotransporte, cuando la energía de difusión del ion sodio se mueve hacia el interior de la célula, puede arrastrar otras sustancias junto con el ion sodio. Y el contratransporte, cuando la energía de difusión del ion sodio también puede arrastrar una sustancia en contra de la dirección, digamos, del ion sodio. El ion sodio generalmente va al interior de la célula y la otra sustancia va a tener que salir de la célula hacia el exterior. Para que ocurra esto, desde luego, se usa una proteína transportadora. Esas proteínas transportadoras son las que se conocen como transportes activos secundarios, que pueden hacer cotransporte o contratransporte. Vean, aquí hay un ejemplo de un cotransporte, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta es la proteína transportadora. Aquí el cotransporte tiene dos sitios de unión, uno para el sodio y otro para la glucosa. Entonces, esta va a transportar desde el exterior, desde el líquido extracelular, sodio y glucosa al interior de la célula. Ahora, este transporte se hace debido a que en este otro extremo, si este es el otro extremo de la célula, por decir aquí está el otro extremo de la membrana celular, ¿no? Este es el citoplasma y aquí está otro extremo de la membrana.
aquí en este extremo está funcionando una ATPase, sodio, potasio. Tiene que ser una ATPase sodio y potasio. Sabemos que esta ATPase entonces, por lo que acabamos de ver, va a sacar 3 sodios, ¿no?, del interior de la célula. Entonces aquí va a dejar una gradiente de concentración del ion sodio, pero también va a dejar una energía eléctrica que va a atraer a este ion sodio desde el espacio extracelular que está al otro lado de la membrana, donde está la bomba, perdón, el transporte secundario. Entonces, cuando esta bomba ATPase funciona, este gradiente de concentración permite entonces que se active este transporte. Pero se va a activar este transporte siempre y cuando hayan unas uniones químicas entre el sodio y el sitio de unión para el sodio y la glucosa y el sitio de unión de la glucosa. Entonces, va a arrastrar, entonces, ¿no?, a través de la propia proteína transportadora, sodio y glucosa. Hay otras bombas o otros transportes secundarios que arrastran, por ejemplo, aminoácidos en vez de glucosa. ¿Dónde están estos transportes? Este transporte, por ejemplo, lo podemos encontrar en las células intestinales, en los enterocitos, que está, donde se está absorbiendo la glucosa, ¿no? En este caso, este lado de la membrana digamos, está en contacto con la luz del intestino, donde los procesos de digestión han degradado la glucosa o han degradado a los hidratos de carbono hasta convertirlos en glucosa. Entonces aquí se absorbe la glucosa mediante este transporte, ¿no? También este mismo transporte está en la luz de los túbulos renales. A la glucosa llega al túbulo renal, en especial en el túbulo contorneado proximal, donde están estos transportes. La glucosa llega ahí por filtración. Se filtra la glucosa en el glomérulo y es reabsorbida desde el glomérulo a través de estos mecanismos. Entonces, cuando hablemos del intestino, cuando hablemos de la reabsorción tubular en el glomérulo, vamos a tener necesariamente que hablar tanto de los transportes primarios de glucosa-sodio, cotransporte glucosa-sodio, no transporte primario, transporte secundario, glucosa-sodio, como el transporte secundario glucosa-aminoácidos. En el mismo riñón, pero esta vez en la porción gruesa ascendente del asa de Henle, hay otro transporte activo secundario. Es un transporte que arrastra sodio, cloro y potasio, ya no aminoácidos ni glucosa. Aminoácidos y glucosa están, este tipo de transporte en el túbulo proximal, pero en el asa de Henle ascendente, en la porción gruesa del asa ascendente, vamos a encontrar uno que arrastra sodio, cloro y potasio. Entonces, de estos transportes primarios, solamente les pongo unos ejemplos, hay en muchas células y cumplen funciones claves. De hecho, este transporte secundario cloro, sodio, potasio, también es objeto de la farmacología, y cuando vean ustedes farmacología van a ver que ahí apunta un diurético, ¿no? La furosemida, este grupo de los diuréticos de ASA que se llaman, porque ahí en el ASA de Henle es donde va a actuar, ¿vean? ¿Qué hace? Anula a este transporte y evita la reabsorción de sodio, agua, y si no hay reabsorción de sodio, no va a haber reabsorción de agua y se va a eliminar mayor cantidad de agua, por eso cumple con su función de diurético. Bueno, eso ya lo van a entender mejor cuando lleven farmacología. Pero, de hecho, estos cotransportes que están en los túbulos renales, los que van a
actuar o van a ser objeto de la farmacología. Bien, a ver dónde estamos. Vamos a borrar aquí. Va, ahora sí. Luego está el contratransporte. El contratransporte lo único que hace es entonces hacer un trabajo diferente del cotransporte, ¿no? Ya hemos hablado mucho de esto, pero vamos a volver para que no se olviden. Entonces, si en este lado de la célula hay un contratransporte y a este otro lado hay una ATP asa sodio potasio, ¿no? Entonces, esta está sacando, ya sabemos, 3 sodios. Entonces, está creando esa gradiente aquí y está acumulando una energía. Y esta, debido a este transporte activo de este lado de la membrana y este en el otro lado, el contratransporte lo que va a hacer es meter un sodio. Siempre el sodio va a ingresar, porque es por eso que funciona esta proteína transportadora, por la gradiente del sodio que está ocasionando esta ATPasa. Va a entrar un sodio, pero va a sacar un otro ion. Por ejemplo, el contratransporte sodio-calcio. En el miocito ocurre esto, ¿no? El contratransporte sodio-calcio. Parte del sodio que ingresa al miocito cardíaco, parte del sodio que entra al miocito cardíaco para participar de la contracción del músculo cardíaco durante la sístole, ¿no? Proviene del líquido extracelular. Entonces, tiene que volver a salir durante la diástole este sodio, y durante la diástole sale a través de este mecanismo. No hay una bomba de sodio aquí, hay una bomba de sodio en el retículo sarcoplásmico, pero aquí en la membrana del miocito que da al líquido extracelular hay este contratransporte, ¿no? Entonces tenemos este contratransporte sodio. También hay un contratransporte sodio-hidrógeno en las células principales del riñón, también hay en los túbulos, ¿no? Que va a reabsorber sodio desde la luz del túbulo y va a secretar iones potasio a la luz del túbulo. Bien, estos son los contratransportes y los ejemplos que podemos dar en este momento. Y recuerden que cuando veamos estos temas, cuando hablemos del riñón, cuando hablemos del músculo cardíaco, vamos a estudiar en detalle a estos contratransportes, cómo funcionan y el papel que juegan en la fisiología de cada uno de estos órganos, ¿no? Por ejemplo, ya les digo, durante la diástole, fíjense eso, durante esta fase tan importante del ciclo cardíaco, estos contratransportes juegan un papel clave para la salida del sodio, para que se pueda producir la diástole, que durante la diástole se relaja el músculo cardíaco. Y para que se relaje el músculo cardíaco, tiene que salir el calcio del músculo, si no, el músculo va a permanecer contraído. Todos estos cotransportes también son objetos de la farmacología. Por ejemplo, la digoxina, que es un fármaco que se utiliza para la insuficiencia cardíaca, actúa sobre este contratransporte, ¿no? Bien, afecta a este contratransporte. Bien, luego, finalmente diríamos que hay también un transporte activo a través de capas celulares, ¿no? Podemos ver que bombas ATPasas van a activarse en un lado de la célula, en un lado de la membrana, ¿no? Para sacar sodio, por ejemplo, hacia este
al lado del tejido intersticial o de un túbulo o de un compartimiento. Aquí hay un transporte activo primario. Aquí se puede activar un transporte activo secundario o también se pueden activar canales de sodio que van a permitir que el sodio ingrese por difusión al interior de la célula, ¿no? También van a haber mecanismos de ósmosis que van a permitir el ingreso y la salida del agua de las células. Entonces, ¿no? Va a haber una combinación entre transporte activo y difusión. Bien, hasta aquí entonces este tema de el transporte a través de la membrana celular. No sé si tienen alguna consulta. ¿Quieren opinar? Doctor, una pregunta. Dime. Cuando la célula elimina sus desechos, ¿qué tipo de transporte utilizaría? Cuando la célula, buena pregunta. Cuando la célula elimina sus desechos, fíjate, hay diferentes tipos de desechos, ¿no? Algunos pueden ser dióxido de carbono. Si es dióxido de carbono, va a utilizar la difusión simple, ¿no es verdad? Porque es la mayor concentración del gas y el gas va a salir, es liposoluble y va a salir a través de los espacios intermoleculares hacia el líquido intersticial. Entonces ahí tendríamos un desecho que es la difusión simple. Pero también tenemos desechos que pueden ser moléculas mucho más complejas, moléculas grandes. Entonces, en este caso, va a haber o mecanismo de difusión facilitada, porque, fíjate, hay moléculas, estas moléculas se concentran dentro de la célula. En cambio, en el líquido extracelular estas moléculas son pocas porque en el líquido extracelular sale una de estas moléculas y se pierde en la inmensidad del líquido extracelular, que es como un mar en comparación a la célula, ¿no? Entonces, hay mayor concentración dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, moléculas como la urea, ácidos orgánicos, sales orgánicas pueden ser eliminadas mediante difusión facilitada. También, si las moléculas son más complejas todavía, más grandes, entonces la célula utiliza el mecanismo de la exocitosis, ¿no? Que no es nada más que la molécula es conducida, o la sustancia, la partícula es conducida hacia la membrana ahí va a crear una invaginación primero, luego los extremos de la membrana se van a unir y van a formar una, en realidad se van a separarnos, ¿verdad? Se van a abrir, primero se van a unir, luego van a formar una vesícula y en el otro extremo la membrana se va a separar y va a permitir que la partícula sea liberada hacia el exterior. La célula utiliza la exocitosis cuando las partículas son grandes, ¿no? Eh, eh, Proteínas, por ejemplo. Fíjate, no es un desecho, pero las hormonas, que son un producto celular y que tienen que ser liberadas hacia el exterior, estamos hablando ya de proteínas, de polipéptidos, de cadenas polipeptídicas, no es un aminoácido, no es una sustancia pequeña, una cadena polipeptídica puede tener un peso molecular alto. Entonces, estas proteínas son liberadas por exocitosis. Entonces, dependiendo del tipo de material que la célula vaya a liberar, puede utilizar difusión simple, como el dióxido de carbono, difusión facilitada o también por exocitosis. No sé si con eso tu duda está resuelta. Sí, doctor, gracias. Bien, ¿qué otra consulta? Doctor, una consulta. ¿Hay Sí. factores que
hay factores que provoquen que haya un fallo en el funcionamiento correcto de este transporte entre las membranas. Bueno, bueno, desde luego pueden haber, qué sé yo, factores genéticos. Hay personas que tienen dificultades para, por lo genético puede producirse una alteración, ¿no? En la síntesis de determinadas proteínas que imposibiliten el normal funcionamiento celular. Estos son casos muy puntuales, ¿no? Ahora, en general, puede haber factores como la inflamación, las enfermedades, por ejemplo, ¿no? O factores metabólicos que también pueden alterar el funcionamiento celular funcionamiento del transporte de materiales desde el interior hacia el exterior de las células o de una buena nutrición de las células. Fíjate que hay alteraciones, como por ejemplo en la diabetes. Pongamos un ejemplo. Fíjate, ¿cómo llega la glucosa al interior de la célula? La glucosa ya no se transporta por cotransporte en las células. La glucosa se tiene que transportar por difusión facilitada en la célula. Estos transportes de difusión facilitada son los GLUTs, se los conoce, ¿no? Son transportadores de glucosa. Hay diferentes de GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, son los más, digamos, difundidos, pero hay hasta GLUT13, que son diferentes proteínas transportadoras de glucosa que están ubicados en los diferentes órganos. Pero cuando en la diabetes, por ejemplo, fíjate, hay ese factor, ¿no? Este factor que tiene que ver con una patología. En la diabetes hay falta de insulina y la insulina es esencial para el transporte de la glucosa al interior de la célula. ¿Por qué es esencial la insulina para que la glucosa ingrese a la célula? Porque cuando la insulina actúa sobre su receptor en la célula, lo que activa es la síntesis de GLUTs y el transporte de GLUTs, de transportadores de glucosa hacia la membrana, para que la glucosa pueda ingresar por transfusión facilitada al interior. Aquí, si no hay insulina, como en la diabetes tipo 1, no hay quien active el transporte de los GLUTs hacia la membrana para que estos faciliten el ingreso de la glucosa. Fíjate ese factor. Luego, también en la diabetes tipo 2, ya no hay falta de insulina. Aquí hay insulina por demás, o la misma cantidad que cualquier otra persona, pero sí el receptor de insulina no responde a la insulina, por eso se dice que aquí hay en la diabetes tipo 2 hay una resistencia a la acción de la insulina. ¿Quién resiste la acción de la insulina? El receptor. No se activa el receptor de insulina. Y al no activarse el receptor de insulina, tampoco hay, bueno, la liberación de los GLUTs, de las vesículas que están en el citoplasma hacia la membrana. Y si no hay vesícula, o si no hay transportadores, si no hay GLUTs en la membrana, no ingresa la glucosa al interior. Fíjate, así, factores como ese hay muchísimos factores que pueden obstaculizar e interferir en el transporte de sustancias desde el interior de la célula hacia el exterior, o como en este caso, desde el exterior hacia el interior, ¿no? Vamos a ir analizando también y vamos a ir identificando esos factores que predisponen a cierto tipo de enfermedades. Eso es cuando se altera, ¿no? el organismo funcional. Pero el funcionamiento normal es que estos receptores funcionen tal como hemos descrito ahora, o estos transportes funcionen tal como hemos descrito ahora. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, tenemos un tiempito, espérenme un segundo, voy a
Pues vamos a revisar. Muy bien. A ver si nos funciona nuestro mentímetro. Bien, ¿dónde está?